Videojuegos, para algunos un pasatiempo, para otros una adicción, un problema. Hay para quienes son un estilo de vida e incluso una forma de ganarse la misma. La verdad es que los videojuegos son ahora una fuerte realidad con la que convivimos día a día, una industria que cada vez está más presente y que ya no tiene marcha atrás. Pero como todo en esta vida, debe enfrentarse a miles de señalamientos mientras se abre camino, algunos con fundamentos y otros sin los mismos. Señalamientos que se generan puesto que aún muchas veces nos cuesta asimilar y adaptarnos a los cambios. De cualquier forma, y aunque esta discusión es casi tan vieja como la existencia de los videojuegos, la pregunta siempre es la misma. ¿Son los videojuegos malos? ¿Vuelven violentas a las personas? ¿Las enloquecen? Pues aunque parezca gracioso, a estas alturas del partido la discusión sigue más que viva, alimentada una vez más por los recientes incidentes vividos en Estados Unidos, en los que estudiantes se han armado hasta los dientes y han desatado un infierno en sus escuelas, dejando dolorosas masacres como legado. Se ha descubierto que estos estudiantes acostumbraban a jugar videojuegos, sin embargo, se ha procedido demasiado rápidamente, en mi opinión, a culpar a los mismos de las conductas violentas que luego serían catastróficas. Bien, ya analizaré un poco más a fondo esto desde mi perspectiva personal, pero brevemente me adelantaré a decir que estas conclusiones son bastante injustas, ya que el que juegues videojuegos dice tanto de ti como tu color de piel o tu acento al hablar. Algunos estudios han revelado que hay más de 1.200 millones de jugadores en el mundo, cifra que aumenta día tras día, y eso que yo me atrevería a decir que el número es aún mayor, ya que si lo pensamos bien, ¿quién no tiene al menos un pequeño videojuego instalado en su teléfono móvil? ¿O quién no ha jugado alguna vez juegos de Facebook tipo Candy Crush? Y bien, ¿es realmente el jugar videojuegos un factor determinante para afirmar que cometerías una masacre? Sin embargo, creo que para muchos resultará familiar la preocupación de los padres cuando empezamos a jugar, que porque te volverías adicto a eso o enloquecerías, algo que pudo llegar a ser bastante molesto en algunos casos, pues nosotros no veíamos nada de malo en los videojuegos. Si bien hay muchísimos estudios que demuestran los numerosos beneficios que incluir los videojuegos en tu vida puede traer, tampoco debemos ignorar por completo las palabras de nuestros padres, sino más bien optar por entenderlas desde un panorama más amplio y dejar de caer en las mismas discusiones una y otra vez. Lo primero que debemos entender es que somos de épocas diferentes y aunque esto parezca demasiado obvio, muy frecuentemente sucede de parte y parte que pretendemos que el otro vea o entienda el mundo de la misma forma en que nosotros lo hacemos, pero esto no es tan sencillo. Resulta que el mundo ha cambiado muchísimo desde que tus padres fueron niños y de hecho ha cambiado mucho desde que tú naciste. Literalmente la realidad era distinta y sobre esta realidad tus padres aprendieron. Fundamentaron sus conocimientos basados en una experiencia que es totalmente ajena a lo que se vive hoy en día. Solo entender esto quizás te ahorre muchísimas discusiones interminables. Yo mismo, en 27 años de vida, he visto tantos cambios en mi mundo que a veces parece que hubiera vivido una eternidad. Recuerdo que en mi infancia no existían los computadores caseros o el internet para el hogar. Viví la transición del disquete al CD y la llegada del DVD, así como la introducción de la telefonía móvil a mi país, Colombia, el MP3, el iPod, y de esta manera, muchísimas cosas son ahora tan diferentes. Sin embargo, hay una gran diferencia entre mis padres y yo, pues claramente ellos también vivieron estos cambios y muchísimos más que yo. Lo que pasa es que a diferencia de ellos y probablemente de los tuyos, yo nací durante una época temprana del boom tecnológico. Nací y crecí en una época donde los avances en la tecnología simplemente no paraban de llegar uno tras otro. Y es que sí, aunque no soy un experto del tema, diría que en los últimos 30 años se ha avanzado de salto en términos tecnológicos. Mientras que quizás para nuestros padres el progreso tecnológico se dio con un poco más de lentitud. Y es que hace una inmensa diferencia la etapa de nuestras vidas en que vivimos determinados cambios o circunstancias. Mientras que para mí, desde que nací, el cambio y avance frenético de la tecnología era una realidad, para mis padres fue algo nuevo,
algo agresivo y que cambiaba los esquemas que habían generado de pequeños. Y esto es importantísimo, ya que de pequeños es cuando nuestra plasticidad cerebral se encuentra en el punto máximo. Somos como esponjas absorbiendo absolutamente toda la información que nos rodea en nuestro entorno, aprendiendo de lo que vemos en los adultos que tenemos cerca, pero también del mundo en el que nacimos, y de esta manera vamos aprendiendo a vivir en este nuevo lugar extraño al que llegamos. Así que nacer en una época donde los avances tecnológicos fueron lentos y llegaron en una etapa quizás de madurez es totalmente distinto a haber nacido por el contrario en una época de frenéticos cambios y avances tecnológicos, pues esto se sentirá como lo normal para ti. Ahora, ni hablar de las generaciones más jóvenes aún, quienes nacieron con la era de la tecnología ya instalada y que cosas como laptops, teléfonos móviles, tablets, etc. son lo más común. Es por esto que resulta tan fácil ver a un niño de 5 o 10 años maniobrar con mayor fluidez una tablet que a un adulto de 50 o 60 años. Entonces, ¿cómo puede esto aplicarse a los videojuegos en sí? Bueno, creo que es bastante obvio de hecho. Sin embargo, te diré que para mis padres la diversión era muy distinta. Incluso yo mismo viví la época en que los videojuegos no estaban en todas partes. Así que si nuestros padres querían jugar, lo hacían afuera. Rayaban el suelo para saltar sobre una pierna, se perseguían jugando policías y ladrones, jugaban a las escondidas o lanzar piedras a un lago. Los juegos de mesa eran de gran popularidad. Y bueno, no digo que esto haya desaparecido por completo, pero hoy en día es cada vez más común ver que si los niños quieren jugar policías y ladrones, se conecten en línea para compartir una partida de Call of Duty en vez de salir a correr por todas partes disparando con los dedos. Así que si entiendes lo que te expliqué antes, es lógico que los adultos más mayores no vean con muy buenos ojos este tipo de cambios, ya que ellos crecieron con interacciones más personales, menos plásticas por decirlo de alguna manera. Está también el hecho de que antes las personas necesitaban quizás esforzarse más por las cosas, y esto marca en mi opinión un esquema mental importantísimo también. Por citar solo un ejemplo de esto, si antes querías saber de un tema, tenías que sumergirte en libros, tomarte el tiempo de leer varios de ellos, hasta dar con el que te ofreciera las respuestas que buscabas, pues la información no era tan accesible como ahora. En cambio, hoy en día, si quieres saber de lo que sea, solo necesitas ir a Google, y de hecho esta poderosísima herramienta filtrará en orden de relevancia los resultados que te ofrece para que obtengas de manera más efectiva eso que estás buscando. Quizás te preguntes, ¿cómo vuelves entonces desde esto nuevamente a los videojuegos y la manera de jugar de las generaciones de nuestros padres? Es bastante simple, de hecho, el esfuerzo, sentir que estás haciendo algo realmente, que eres productivo. Este es un esquema muy fuertemente arraigado a la mentalidad de nuestros padres. Cuando ellos jugaban, siempre les costaba sudor, cansancio, dolor y a veces hasta sangre, porque salían a la calle, a correr, a trepar árboles con sus amigos y muchas veces se caían, se lastimaban, pero siempre se divertían en grande. Si querían ser un policía o un ladrón, tenían que actuarlo, vivirlo en carne propia e imaginarlo. Subir a un árbol era real y no simulado como si lo haces enfrente de un videojuego, donde, en mi opinión, aquí los padres tienen un punto muy importante de razón, te pierdes la experiencia real. Y déjame que te diga, nada, absolutamente nada, supera la experiencia real. Sin embargo, y llegados a este punto, siento bastante necesario aclarar mi posición personal en esta reflexión. Soy un amante de los videojuegos, los disfruto inmensamente, pero esto no significa que no comparta algunos puntos en común con los adultos de generaciones mayores. Creo que es quizás una de las grandes ventajas de haber nacido en la época de transición, en una generación intermedia, y siento que es parte de mi responsabilidad servir como un puente entre dos mundos y ayudar a conectar, encontrar un balance y un equilibrio. Así que esta es una reflexión que aplica para lado y lado, no es una reflexión en la que simplemente defienda a ciegas a los videojuegos por el hecho de amarlos como lo hago, pero tampoco los condenaré observando las cosas desde un punto de vista de una época pasada. Dejando esto claro, empezaré por dar un poco de tranquilidad a los adultos de generaciones mayores. Resulta que los videojuegos son beneficiosos de múltiples maneras para quienes los juegan. No por el hecho de estar sentado en casa con un control en las manos son improductivos, y es que numerosos estudios científicos han demostrado, por ejemplo, que los jugadores de títulos de acción en primera persona toman decisiones precisas con mayor rapidez, en concreto hasta un 25% más rápido que aquellos que no disfrutan de este tipo de experiencias.
Los juegos de conducción mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de hacer varias cosas a la vez de los adultos de mayor edad, por lo que incluso me tomaré el atrevimiento de decirte que si eres un adulto un poco mayor y no acostumbras a jugar, los juegos de conducción podrían ser una excelente práctica a considerar eventualmente. Algunos títulos animan u obligan a hacer actividad física, algo que ocurre con juegos como Dance Dance Revolution, así como los de Nintendo Wii, por ejemplo. Así que no todo acerca de jugar videojuegos se trata de estar sentado todo el día sin hacer nada. Aquí también es posible sudar y hasta ejercitarte. Además, la mayoría de estos juegos no están pensados para jugarlos tú solo frente al televisor, sino que invitan a la interacción directa con otras personas en la misma sala de la casa. Por lo tanto, es una divertida actividad para compartir con amigos o en familia. Los videojuegos mejoran la capacidad visual, especialmente en jugadores de títulos de acción, de forma que perciben mejor los detalles y los contrastes. En cirujanos, mejoran sus habilidades a la hora de practicar cirugía laparoscópica. Así es, resulta que la interacción que un cirujano tiene al realizar una cirugía de este tipo es muy similar de hecho a la que se tiene al jugar videojuegos, ya que tiene que estar mirando una pantalla en donde está todo lo que necesita ver, mientras mueve sus manos para operar los instrumentos dentro del cuerpo del paciente. Es decir, no hay una interacción directa del ojo y la mano. En vez de esto, cada movimiento de las manos del cirujano se refleja directamente en una pantalla. Así que si llegas a tener una cirugía de este tipo en algún momento, creo que te podrías sentir bastante aliviado al saber que tu cirujano disfruta de los videojuegos en sus tiempos libres. En el caso de los niños con dislexia, los videojuegos mejoran su capacidad para leer. Los juegos de realidad virtual pueden ayudar a los pacientes con quemaduras a olvidar temporalmente sus dolores. La realidad virtual puede ayudar a superar determinados tipos de fobias. Los videojuegos mejoran la estabilidad emocional a nivel general de los niños, siempre que se utilicen de forma moderada, claro está. Nos permiten aprender, ya que también resultan educativos en una gran variedad de aspectos. Pueden contribuir a inculcar valores y principios, ya que los videojuegos transmiten emociones y nos obligan a tomar decisiones. Ayudan a pacientes de enfermedades graves como cáncer a tener una visión más positiva y mejorar su estado de ánimo. Los videojuegos nos ayudan a controlar mejor nuestros sueños, de forma que somos más propensos a disfrutar de lo que se conoce como sueño lúcido, en el que podemos controlar voluntariamente los elementos del mismo. Mejoran la capacidad motora de los niños de preescolar, ya que ayudan a impulsar aspectos como la coordinación ojo-mano, por ejemplo. Por si esto fuera poco, en mi experiencia personal, los videojuegos te enseñan a plantearte retos y objetivos y nunca rendirte hasta conseguirlos. Los videojuegos te plantean muchísimas situaciones que pueden resolverse de diferentes maneras dependiendo del jugador, lo que también te ayuda a ser creativo y propositivo, cosas que también terminas transportando a tu vida cotidiana. Aunque para algunas personas un poco más mayores esto pudiera llegar a sonar un poco extraño, los videojuegos te proponen un método de aprendizaje muchísimo más didáctico, práctico y adaptado a los requerimientos de la educación actual que la misma escuela tradicional, ya que todo lo que tienes que aprender para completar el videojuego que quieras, lo aprenderás jugando, actuando, haciendo. No tendrás que sentarte a leer un manual de cómo hacer tal o cual cosa, solo empezarás a interactuar con la experiencia directamente y los controles, descubriéndolo por ti mismo, algo que hoy en día resulta muchísimo más práctico para la vida cotidiana, ya que todo está más a la mano. La información está al alcance de todos, así que lo más importante es aprender a usar esta misma y no tanto conseguirla. He aprendido algunas de las cosas más importantes de mi vida de juegos como Dark Souls, acerca de la adversidad, la evolución, la depresión y el nunca rendirte. Esta saga de videojuegos me ha inspirado y sin exagerar te diré que me ha hecho una mejor persona. He realizado una completa reflexión sobre este tema en un video del que te dejaré el link en la descripción. Ahora, me parece de gran importancia aclarar que no debemos ignorar por completo las preocupaciones de las generaciones mayores con respecto a los videojuegos, ya que si dejamos de simplemente chocar con estas, podremos ver que estas preocupaciones tienen sus fundamentos y hay que tenerlas en cuenta, pues nos pueden ayudar a vivir de una forma muchísimo más saludable los videojuegos y la vida misma. Si bien soy un determinado defensor de que los videojuegos no son malos, hay que tener algo muy en claro: todo llevado al exceso lo es. Es por esto que decir que la adicción a los videojuegos es un problema es casi tan revelador como decir que la adicción a la comida puede llevarte a la muerte. Pero no porque esto sea algo obvio lo hace menos preocupante. Los videojuegos pueden ser una herramienta didáctica y de entretenimiento maravillosa,
pero deben ser bien llevados. Así que quizás un consejo que podría dar llegados a este punto es todo con moderación. Si eres padre de un hijo que disfruta muchísimo de los videojuegos y esto te preocupa, no trates de pelear con esto. Mejor enfócate en ayudarle a darle un direccionamiento sano y productivo. En vez de levantar un muro entre tu hijo y los videojuegos, vincúlate un poco, pídele que te explique a qué está jugando y trata de encontrar formas prácticas de aplicar las cosas que reconozcas del videojuego en la realidad. Ayúdale a aprender a regular los tiempos para jugar, pero no se lo impongas. Intenta encontrar alternativas para compartir y disfrutar juntos lejos de la pantalla. Si tu hijo juega videojuegos de deportes, esto será una gran herramienta para que se interese por ir y practicarlos de verdad, así que llévalo al parque. Créeme, después de una sesión de juego pueden nacer temas de discusión bastante profundos y filosóficos. Quizás sea una buena idea que te sientes con tu hijo y lo invites a analizar bien a fondo los aprendizajes que cada sesión le está dejando. Algo muy importante es también el acompañamiento. Muchas veces he visto padres que se quejan de que sus hijos se volvieron adictos a los videojuegos. Sin embargo, resulta que estos padres nunca tienen tiempo para compartir con sus hijos, así que solos en sus casas, estos encuentran cómo llenar ese vacío con una consola de videojuegos. Y sí, entiendo que en muchos casos es difícil encontrar el tiempo, pero siempre debes hallar la forma. Puedo asegurarte que mis padres siempre fueron demasiado ocupados y aún así nunca me llegué a sentir solo y nunca me faltaron momentos de calidad en familia. Pero claro, no creas que la responsabilidad recae solo en los adultos. Hey, despierta y entiende que no todo puede quedarse en la pantalla de tu televisor o de tu teléfono. Es importante la interacción real en el mundo externo. Entiende que debes darle tiempo a cada cosa en tu vida y lograr encontrar un equilibrio. Jugar ha sido y será la forma más efectiva de aprender, pero la verdad es que el mundo es un lugar maravilloso, lleno de lugares que explorar, personas que conocer, y no me refiero a sus voces o un avatar dentro de un videojuego. Te aseguro que siempre la persona detrás será infinitamente más interesante si te esfuerzas por conocerla bien. De nada te sirve leer miles de libros si no usas todo ese conocimiento adquirido, pero de igual manera no te sirve de nada jugar y mejorar tu coordinación ni miles de habilidades si no lo aplicas para algo más que los videojuegos. Si no aprendes a separarte también de la pantalla, sería un triste desperdicio de muchísimo potencial. Nunca, pero nunca te permitas priorizar una partida de videojuego por encima de compartir tiempo de calidad allá afuera con tu familia o seres queridos, pues literalmente no sabes por cuánto tiempo los tendrás. Los videojuegos siempre se pueden pausar y continuar en otro día o en otro momento. La vida, por el contrario, no la puedes poner en pausa. También te aconsejaría entender que todo lo que tus mayores te dicen de los videojuegos no es por otro motivo que porque les importas. No pelees con ellos, concilia. Enséñales este video e invítalos a integrarse más a tu mundo y entenderlo, pero también comprométete a entender el de ellos y ten claro que se trata siempre de encontrar un equilibrio, así que si les pides a ellos que se flexibilicen contigo, tú también deberás hacerlo con ellos y comprometerte a compartir espacios diferentes y demostrarles que los videojuegos de hecho tienen efectos positivos en ti. Ya para finalizar, dije al inicio del video que compartiría mi opinión acerca de la problemática que se vive actualmente en Estados Unidos. Como dije anteriormente, pienso que se buscan los responsables equivocados, puesto que el porcentaje de población mundial que juega videojuegos es demasiado alto y no por esto todas estas personas terminan masacrando a sus compañeros. Pienso que para realizar un acto de este tipo la persona debe estar trastornada severamente, así como para suicidarse o atentar de cualquier forma contra la vida. Se ha demostrado que la depresión ha sido una constante en estos casos y normalmente las personas que han llegado a estos extremos han sido víctimas de bullying, a veces en sus casas, a veces en sus instituciones. Así que yo diría que el bullying es una problemática que debería ser tratada con muchísima más seriedad para empezar. También me resulta un poco inquietante imaginarme cómo es que estos jóvenes han tenido acceso a los arsenales que han utilizado. ¿En dónde está la regulación? Si un menor de edad que está en proceso de crecimiento, afrontando problemas que a veces lo asfixian y que aún no ha podido asimilar, puede tan fácilmente adquirir un arma, no es de extrañarse que la utilice para tratar de escapar. Pero el factor que personalmente encuentro más preocupante es la educación. Si bien no me gustan las armas, te diré que estas por sí solas no son malas y tampoco matan. Por más que te sientes enfrente de una pistola y le ordenes que te dispare, esta no lo hará.
Son las personas quienes disparan, son las personas quienes apuntan, son las personas quienes odian y estas mismas quienes necesitan ser educadas en valores y principios más fuertes y armoniosos. Y todo esto empieza en casa y sigue en la escuela. Pregúntate siempre, ¿qué clase de educación está recibiendo tu hijo para ser ese ser de bien que quieres que sea? ¿De dónde está obteniendo las herramientas para resolver sus conflictos? ¿Las está obteniendo de ti? Y si lo está haciendo de ti, ¿qué le estás mostrando? Porque déjame serte muy claro, en términos de aprendizaje no importa mucho lo que digas, sino lo que hagas, porque somos espejos, aprendemos imitando a nuestros modelos. Aquí toma muchísimo sentido esta frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora, si no está aprendiendo los valores y las herramientas de ti, deberías interesarte más por esto, ya que las opciones restantes será que lo esté aprendiendo de otras personas, en cuyo caso si tienes suerte y tu hijo escoge buenos modelos que imitar, será un buen reflejo como resultado de personas correctas. Pero si copia los comportamientos de malas influencias, bueno, el resultado podría llegar a ser realmente desastroso. O bien, podría estar copiando modelos de películas o videojuegos que en muchos casos contendrán violencia como contenido explícito. En este caso y sin un buen acompañamiento, sí que es probable que estos no sean los modelos más apropiados. Pero ¿es responsabilidad acaso de los videojuegos o de las películas? ¿Es responsabilidad de quienes los realizan? No, amigo mío, que un niño esté solo con padres ausentes y que lo único que tenga para copiar sea un videojuego o una película de pandillas o guerra, no es responsabilidad de los creadores de contenido, sino de los padres ausentes. Así que, en mi opinión, el problema más grande radica en la educación, puesto que yo he jugado a todo tipo de videojuegos, algunos demasiado violentos, debo admitir, y no te negaré que me he divertido muchísimo repartiendo tiros a diestra y siniestra o cortando cabezas. Sufrí constante bullying en el colegio y a bastantes injusticias y maltrato que he soportado en la vida. Aún así, puedes darme un arsenal entero y nunca, pero nunca, se me cruzaría por la cabeza salir a matar personas en el mundo real, ya que mis principios y valores van en contra de eso, y esto es algo que le agradezco a mis padres, que nunca dejaron algo como mi educación al azar. Espero que hayas disfrutado de este video. Si lo has hecho, compártelo, pues creo que es un tema que nos incumbe a todos, y esta reflexión quizás consiga ayudar a muchas personas. De igual manera, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido, qué piensas de este tema, y si quieres que reflexione sobre algún tema en particular, déjame también tu sugerencia. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Esto me motivará a seguir creando contenido de este tipo. Un abrazo y feliz día para todos.